Shalom hermanos, la paz sea con ustedes. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la elección del nuevo Papa. Bueno, como todos sabrán, hoy 8 de mayo de 2025 fue elegido el nuevo Papa, que se llama Robert Prevost, y ha elegido como nombre para ser Papa León XIV. Bueno, como nosotros habíamos anticipado, fue el 8 de mayo su nombramiento, lo habíamos dicho en otros videos y yo lo puse en Telegram los días, hace un par de días, porque, bueno, siempre últimamente estoy viendo mucho cómo manda mensajes, ¿no? La sinarquía mundial que gobierna el mundo a través de las fechas, de los números, que ellos han elegido para justamente para mandar mensajes, para señalar tiempos de una manera velada, pero que a la vez se puedan ver, aquellos que lo puedan ver. Y yo recordaba que el 8 de mayo del 2024 el príncipe Harry fue yo diría que nombrado para el deber que él tiene que cumplir, que bueno, nosotros sabemos que es el anticristo, el hombre de pecado que dice la Biblia, y fue nombrado el 8 de mayo de 2024 en los 10 años, en la conmemoración de los 10 años de Invictus, de sus Juegos Olímpicos para veteranos de guerra. Bueno, y entonces hacía en mi mente, ¿no?, la comparación y dije, tiene que ser nombrado el 8 de mayo. Entonces, el próximo Papa tiene que ser nombrado el 8 de mayo. Y bueno, efectivamente fue nombrado el 8 de mayo. Eso sí, yo, no porque a mí se me ocurría, ni porque tuviera la bola de cristal, sino porque fui siguiendo quiénes son los que están detrás del complot urdido contra el Papa Francisco durante todos estos años que él tuvo de papado, y detrás estaba toda el ala del gobierno Trump, empezando por Steve Bannon, como ya les dije. Y entonces, también viendo mucha información, mucha documentación que yo había visto y que les presenté en videos, bueno, dije, van a ir por el candidato, por el cardenal de Bannon, de Steve Bannon, porque él lo dijo en muchos reportajes, que para él el candidato era el cardenal Robert Sarah, porque Steve Bannon, que no nos olvidemos que es Donald Trump, dijo que él quería volver a una iglesia pre-Concilio Vaticano II, es decir, una iglesia hipertradicionalista. Bueno, en base a eso, yo di la información que tenía. Pero evidentemente, Robert Prevost también estaba entre los favoritos. Y también estaba entre los favoritos no solo de aquellos que son vaticanistas, sino de los que manejan las elecciones, porque no nos olvidemos que esto es una elección política. Yo no estoy haciendo un video desde el punto de vista de la Iglesia Católica, no es mi intención.
todo esto está visto desde un panorama bíblico, apocalíptico y por ende tiene que ser geopolítico. Entonces, desde ese punto de vista es que yo estoy haciendo estos videos. Entonces, como les decía, si bien el gran candidato, ¿no?, de Steve Bannon y toda el ala política MAGA, es decir, Donald Trump, era Sarah, el cardenal Sarah, bueno, evidentemente el cardenal Prevost era el segundo candidato. Y es un candidato que es un moderado. Si bien muchos lo están uniendo con el Papa Francisco, porque no solo fue nombrado por Francisco, sino, como vamos a leer aquí, vamos a leer una pequeña biografía, me parece mucho mejor, y vamos a aprender un poco más de él, porque me parece que también sacar conclusiones hoy es como mínimo apresurado, y tenemos que conocerlo a este hombre primero. Así que, bueno, voy a leer una biografía. Dice: biografía del Papa León XIV, nacido Robert Francis Prevost. Antes de su elección como Papa León XIV, el cardenal Robert Francis Prevost fue prefecto del dicasterio para los obispos. Aquí está la biografía del 267 obispo de Roma. León XIV, el primer papa agustino, es el segundo romano pontífice después del Papa Francisco, originario de América. Sin embargo, a diferencia de Jorge Mario Bergoglio, Robert Francis Prevost, de 69 años, es originario del norte del continente, aunque pasó muchos años como misionero en Perú antes de ser elegido líder de los agustinos por 2 mandatos consecutivos. Nunca nos olvidemos, ¿no?, que aunque no parezca a primera vista ser del ala MAGA, es decir, ser del corazón de Donald Trump, es norteamericano. Y también estuve leyendo que es conservador y republicano, Prevost. Así que nada es casualidad, nada. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver dónde están los nexos, dónde está la conexión. Pero bueno, dice, ¿dónde estaba? Es originario del norte del continente, aunque pasó muchos años como misionero en Perú antes de ser elegido líder de los agustinos por 2 mandatos consecutivos. Primer Papa agustino. El nuevo obispo de Roma nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, hijo de Luis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y Mildred Martínez, de ascendencia española. Tiene 2 hermanos, Louis y John. Pasó su infancia y adolescencia con su familia, estudió primero en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y luego en la Universidad de Villanova en Pensilvania, donde en 1977 obtuvo la licenciatura en matemáticas y también estudió filosofía. El 1 de septiembre del mismo año, Prevost entró en el noviciado de la Orden de San Agustín en San Luis, en la provincia de Nuestra Señora del Buen Consejo de Chicago, e hizo su primera profesión el 2 de septiembre de 1978. El 29 de agosto de 1981 hizo sus votos solemnes. El futuro pontífice recibió su formación teológica en la Unión Teológica Católica de Chicago. A los 27 años, sus superiores lo enviaron a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. En Roma fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982 en el Colegio Agustino de Santa Mónica por Monseñor Jean Jadot, entonces presidente del Secretariado para los No Cristianos,
que luego se convirtió en el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y luego en el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Bueno, después dice que, voy a cortar una parte, donde habla de todos sus estudios, licenciatura, tesis doctoral, etc. Y después dice que se fue a su misión en Perú a principios de los 90. Se incorporó a la misión en Trujillo, en Perú, como director del proyecto de formación conjunta para candidatos agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. A lo largo de 11 años sirvió como prior de la comunidad, director de formación, instructor para miembros y profesores en la Arquidiócesis de Trujillo. Bueno, ejerció su carrera sacerdotal y como misionero en Perú durante toda la década del 90. En octubre de 2013 regresó a su provincia agustiniana en Chicago, sirviendo como director de formación en el convento San Agustín, primer consejero y vicario provincial, roles que ocupó hasta que el Papa Francisco lo nombró el 3 de noviembre de 2014 administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, elevándolo a la dignidad episcopal como obispo titular de su faro. Ingresó a la diócesis el 7 de noviembre en presencia del nuncio apostólico James Patrick Green, quien lo ordenó obispo poco más de un mes después, el 12 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en la Catedral de Santa María. Su lema episcopal es In illo uno unum, palabras pronunciadas por San Agustín en un sermón sobre el Salmo 127 para explicar que aunque los cristianos somos muchos, en un solo Cristo somos uno. Bueno, después habla de su obispado en Chiclayo, Perú, de 2015 a 2023. El 26 de septiembre de 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo por el Papa Francisco. En marzo de 2018 fue elegido segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, donde también fue miembro del Consejo Económico y presidente de la Comisión de Cultura y Educación. Y fue creado cardenal en 2024. El Papa Francisco lo creó cardenal en el consistorio del 30 de septiembre del 2024 y le asignó el diaconado de Santa Mónica. Tomó posesión oficial del mismo el 28 de enero de 2024. Bueno, y sigue hablando ahí de los viajes, de los viajes que hizo en el último tiempo. Y bueno, dice, el 6 de febrero de este año, el Papa argentino lo promovió a la Orden de Obispos, otorgándole el título de Iglesia Suburbicaria de Albano. Y dice, 3 días después, el 9 de febrero, celebró la misa presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro con motivo del jubileo de las Fuerzas Armadas, el segundo gran acontecimiento del Santo Año de la Esperanza. Durante la más reciente hospitalización de su predecesor en el Hospital Gemelli, Prevost presidió el rosario por la salud del Papa en la Plaza de San Pedro el 3 de marzo. Bueno, ahí termina el artículo. Bueno, creo que no lo conocemos demasiado, lo estamos conociendo. Y si a mí me preguntan si lo veo como una figura posible de falso profeta, la verdad es que no. No me parece que tenga el perfil que uno esperaría de un falso profeta. Pero bueno, hay que ver, hay que esperar. No se puede saber así a primera vista, porque no es una persona conocida y no es el que del cual tanto había hablado Steve Bannon, ¿no? El cardenal Sarah, que era el preferido de los tradicionalistas. Lo único que sí me llamó bastante la atención
estudiando un poquito de este hombre hoy, es que el 11 de febrero, es decir, hace un par de meses, pone el cardenal Robert Francis Prevost es nombrado Valio Gran Cruz de Honor y Devoción de la Orden de Malta. Bueno, muy llamativo, porque primero, bueno, sabemos, 11, justo 11. El 11 de febrero, hace muy poco tiempo, cuando ya Papa Francisco ya estaba mal, evidentemente ya estaban programando un cónclave. Y la Orden de Malta, la soberana Orden de Malta, la Orden de Malta fue creada por la familia Máximo. No solo fue creada, sino que es dirigida al día de hoy por la familia Máximo. La familia Máximo es la familia que dirige todos los hilos que mueven a los personajes que dirigen este mundo. No solo eso, sino que es la dueña de Roma y de la Ciudad del Vaticano. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista a nivel vidriera, a nivel oficial, el Vaticano está por encima, por supuesto, de la Orden de Malta. A nivel oficial, a nivel cualquiera que ve y no sabe. Pero en realidad la Orden de Malta está por encima del Vaticano. Por eso también el Papa Francisco tuvo tantos problemas, como ya les conté, creo que fue en el video anterior. Entonces, bueno, es cuando menos llamativo que este hombre, el martes 11 de febrero de 2025, haya sido nombrado Gran Cruz de Honor y Devoción de los Caballeros de la Orden de Malta. ¿Qué nos está diciendo eso? Voy a leer un poco aquí la noticia que es de la Orden de Malta, de la página de la Orden de Malta. Pone: el martes 11 de febrero en la capilla magistral, el gran maestre Fray John Dunlap ha admitido en la soberana y militar Orden de Malta con la dignidad y el rango de Valio, Gran Cruz de Honor y Devoción al cardenal Robert Francis Prevost, OSA, prefecto del Dicasterio para los Obispos y Arzobispo, obispo emérito de Chiclayo, Perú. En la ceremonia ha participado el gran comendador Fray Emmanuel Rousseau, el gran canciller Ricardo Paterno di Montecupo, los miembros del Soberano Consejo Fray Tomás Mulligan y Clemente Riva di San Severino y el embajador de la Orden de Malta ante la Santa Sede, Antonio Zanardi Landi. Bueno, acá te da otra biografía de Prevost. Dice: nació en 1955 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y en 1977 ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín. El 29 de agosto de 1981 tomó los votos solemnes y fue ordenado sacerdote en 1982. Más tarde fue enviado a trabajar a la misión de Chulucanas, en Perú, de 1985 a 1986. En 1999 fue elegido prior provincial de la provincia Madre del Buen Consejo en Chicago. 2 años y medio después, el capítulo general ordinario lo eligió prior general, ministerio que la orden le confió nuevamente en el capítulo general ordinario de 2007.
el Papa Francisco lo nombró el 3 de noviembre de 2014 administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo en Perú, otorgándole la dignidad episcopal de obispo titular de la diócesis de Sufar. Posteriormente fue ordenado obispo en la catedral de su diócesis y el Papa Francisco lo nombró miembro de la Congregación para el Clero en 2019 y miembro de la Congregación para los Obispos en 2020. El 15 de abril de 2020 el Papa lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Callao y desde el 30 de enero de 2023 es prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Bueno, aquí no nombra que lo nombró cardenal también en 2024. La Orden de Malta, ¿no? La Orden de Malta. Es decir que, bueno, claramente no es, bueno, hay que ver qué va a pasar, pero claramente no va a ser ningún Francisco, ¿no? Que se opuso a la Orden de Malta, que si bien por supuesto ayudó a la Agenda 2030 desde su visión con respecto al cambio climático, con respecto a decir quién era él para juzgar a los homosexuales. Yo creo que Prevost va a estar mucho más del lado de los conservadores, pero bueno, hay que ver. Entonces tenemos que ir hilando los puntos. Lo que tenemos por ahora son las fechas, que las fechas nunca mienten, las fechas están elegidas por algo, por ellos. 8 de mayo del 2024 el príncipe Harry, 8 de mayo de 2025 el Papa, con muchos signos de pregunta, ¿es el falso profeta? Yo, la verdad, como les acabo de decir, me resulta difícil aseverarlo. No podría decir que este hombre, el nuevo Papa León XIV, Robert Prevost, uno podría decir que aplica a la figura del falso profeta. La verdad no me parece, pero bueno, no sabemos, todavía es muy pronto. Pero bueno, como les dije, redondeando un poco y ya para cerrar, me ha llamado mucho la atención que el 11 de febrero, hace tan poquito y con el Papa Francisco enfermo ya, haya sido ordenado, ¿no? Caballero de la Orden de Malta. Y como les dije, la Orden de Malta es uno de los grados más altos en la masonería. Está la Orden de los Templarios, de la cual evidentemente forma parte el príncipe Harry. Para eso hice el video del año pasado, ¿no? Donde celebraban los 10 años de Invictus en la Catedral de San Paul, en Londres, que evidentemente es una catedral de los caballeros templarios, que son el grado más alto en la masonería. Y en segundo lugar está la Orden de Malta. Entonces, yo veo eso como que es muy análogo. Príncipe Harry, Catedral de San Paul, Londres, 8 de mayo de 2024. Templario. Nuevo Papa.
Robert Prevost, no lo conozco, pero bueno, yo estoy diciendo de las analogías. Nombrado Papa 8 de mayo de 2025, caballero de la Orden de Malta. Bueno, habrá que ver qué pasa. Veremos. Pero me parece que por hoy, bueno, había que hablar un poco de este tema porque habíamos hablado de la posible figura, ¿no?, del falso profeta en el nuevo Papa. Así que no les digo ni que sí ni que no. No lo conocemos a este hombre. No salió el candidato que Steve Bannon tanto decía cuando uno investigaba. No salió el candidato de los tradicionalistas. Pero bueno, hay que seguirlo de cerca. Hay que ver qué pasa. Así que espero que les sea de beneficio toda esta información. Y bueno, nos despedimos. Que Dios los bendiga. Chao.